Hoy, en Mujeres al Borde. Buenas noches, mi gente querida. Gracias por encontrarse con nosotros una vez más un sábado por la noche. Definitivamente estamos decididos a entrenar juntos para la vida y también pasarla chévere. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy neurálgico, y es que sabemos que lamentablemente, pero es una realidad, los grandes crecimientos del ser humano, de nosotros, vienen generalmente a través de las grandes pruebas, de esas situaciones que nos hacen tocar fondo. Y entonces ahí encontramos esa fuerza interna y viene un gran crecimiento, un gran aprendizaje. Pero ¿qué pasa cuando se presenta esa situación, muchas veces terrible en nuestra vida, y el miedo nos paraliza? ¿Cómo podemos vencer el miedo? Y para lograrlo, ¿cómo podemos cultivar la fe? Hoy vamos a conversar y tenemos unos testimonios humanos sobre la fe al borde. No te muevas, este programa es especialmente para ti. La peor batalla del temor comienza en la mente. Cuando tú te ves ante un fracaso, tú dices, no, este Dios que yo conozco no me da para esto. Exacto. Sin la fe, yo no sé qué hubiese sido de mi vida. Cuando me encuentro sola, la primera opción fue, tienes que quitarte la vida. El miedo es una fortaleza. No les pondré carga que ustedes no puedan llevar. Aquí y ahora, en Mujeres al Borde. Y recibo con un fuerte aplauso precisamente para darnos herramientas y compartir testimonios sobre cómo vencer el miedo y por lo tanto cómo cultivar la fe a los pastores Nina y Carlos León. Gracias. Yo le aplaudo a ellos. Qué bueno tenerlos aquí. Carlos, cuando yo supe, dos noticias por las que yo también quería hablar con ustedes. Tu libro, Nada es imposible, conquístalo. Así es. Me impactó que trajeras un libro justamente hablando de una de las cosas más delicadas para el ser humano, que es cómo vencer ese miedo, que es el sentimiento más paralizante que hay. Así es. O sea, el miedo es como que nos golpea y de repente no sabemos qué hacer. Y aquí tú hablas sobre eso, das herramientas, pero también compartes tu propio testimonio. Así es. De cómo tú venciste el miedo y conquistaste esa montaña que tú tenías que alcanzar. Así es. De hecho, es el primer capítulo del libro. Cuando yo me dedico a escribir un poco de mi historia, acompañado con herramientas prácticas de vida, yo me preguntaba cuál sería el primer capítulo. Yo recuerdo que yo escribía y escribía y decía, bueno, el primer capítulo debe ser el temor, cómo vencer el temor. Y así se titula, Venciendo el temor. Lo primero que uno tiene que identificar en la vida del ser humano es aquellas voces asesinas que fueron sembrando el temor en tu vida. Por ejemplo, las voces asesinas siempre vienen de personas muy cercanas a ti. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, familias, personas que tú aprecias, amas y quieres. Había una frase de mi papá que me decía cuando yo era jovencito, me decía, mira, eso no es tan fácil como tú crees. Esta frase me hizo creer en la vida que todo era difícil. Entonces, a la hora de yo emprender algo en la vida, obviamente el primer pensamiento que venía en mi vida era, va a ser difícil, no lo voy a lograr. Entonces, cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, yo como neurocoach que soy y pastor, podemos ver un pensamiento de un hombre llamado Salomón, que todos los conocemos, que escribió el libro de Proverbios, escribió lo siguiente: tal como piensa el hombre de sí, tal es él. Henry Ford, el creador del automóvil, escribió lo siguiente: tanto si piensas que puedes o si piensas que no puedes, de cualquier modo estás en lo cierto. Entonces, todo radica en un pensamiento. Como yo piense de mí, así soy yo. Si yo pienso que soy un fracasado, voy a ser un fracasado. Si yo pienso que yo voy a tener éxito, entonces voy a tener éxito. Todo comienza en el pensamiento y la peor batalla del temor comienza en la mente.
Entonces, lo primero que hay que identificar es estas voces asesinas que hay en mi vida. El no puedo, por ejemplo, en mi casa yo prohibí esa frase. Mi hijo, nuestro hijo pequeño, Elías, tiene 10 años y ahí a veces yo lo mando a hacer algo y me dice, papi, es que yo no puedo. Y yo, mira, yo no entiendo ese idioma. Le digo, no sé de qué me estás hablando. Y le enseñé algo, le enseñamos algo en el colegio, cuando, por ejemplo, está estudiando y dice, es que esto es muy difícil. Entonces ya él mismo me responde la frase que ya yo le he enseñado. Yo le digo, nada es fácil y nada es difícil. Todo requiere de esfuerzo. Entonces ya él se la sabe, dice, nada es fácil, nada es difícil, todo requiere de esfuerzo. Pues yo le digo, si hay una persona que lo pudo lograr, quiere decir que tú también lo puedes lograr. Entonces el miedo te paraliza, como bien decías, el miedo te neutraliza. Y yo escribo en el libro que el miedo es un mecanismo de defensa, es una alerta del cuerpo humano, del ser humano, que al momento de tú hacer algo en la vida, emprender, iniciar algo, el mismo cerebro reptiliano te da una alerta donde te dice, hey, detente, que puede haber peligro allí. Pero tú no vas a descubrir si hay peligro o no si no lo intentas. Y Henry Ford también escribió otra frase que dice, si antes de comenzar algo piensas que perderás, ya perdiste. Pero ¿qué pasa, pastores, cuando estamos en una situación que verdaderamente es aterradora? Sí. O sea, se nos enfermó el hijo. Esa persona que amamos más que nada en la vida después de Dios, se nos enfermó de gravedad. Nos diagnostican un cáncer. Perdimos todo lo que teníamos y no sabemos cómo responder ni siquiera con la comida de la familia. Hay personas que en este mismo momento que nos están viendo, están viviendo situaciones que verdaderamente meten miedo. Así es. Meten miedo y nos hacen sentir así de chiquititos, tan vulnerables. En ese momento, ¿qué hago con mi fe que me está poniendo a prueba? ¿Qué hago para vencer ese miedo que es real, no está en mi mente? Exactamente. Sí, porque como bien decía mi esposo, puede haber un temor que nos lleve a ser prudentes o cuidadosos, ese sentimiento de protección, pero ya cuando es algo real, de que evidentemente recibes una noticia que ya es inminente, Cambia tu vida. cambia tu vida, que te ves ante este gigante que no puedes vencer, allí entonces es donde entra la fe. Y hablando de la fe y de creerle a Él, Carlos, quiero volver contigo a propósito del libro, Nada es imposible, conquístalo. Ahí tú hablas de tu propio testimonio, Sí. cuando te tocó vencer el más grande miedo que te ha Sí, tocado. mira, yo lo perdí todo en la vida. Yo perdí cuando yo escribo sobre cómo vencer el temor. No fue que yo tuve temor de emprender un negocio, tuve temor de comprar un vehículo, no, fue que yo perdí mi familia, perdí mi esposa, perdí mi hijo, perdí mi casa, perdí mi empresa y quedé literalmente en la calle con 2 maletas. Entonces es un momento donde tú has construido tu vida, has construido tantas cosas, que perderlo todo de la noche a la mañana No es fácil. es Ay, Dios. algo terrible. Es tan terrible que tú piensas en ese momento que lo mejor que te pueda pasar es morirte. Carlos, ¿cómo te pasó todo al mismo tiempo? Todo ¿Se al mismo derrumbó tu tiempo. mundo al mismo tiempo? Sí, porque cuando la familia se estabiliza, cuando el matrimonio cae, todo lo demás cae. Entonces, esto fue una fractura en mi matrimonio muy difícil, donde no había manera de restaurarla porque ya había sido pulverizado. Entonces, esto fue como un efecto dominó, fue derrumbando lo demás que estaba a mi alrededor, que había sido construido en conjunto, entonces todo se fue abajo. Y yo quedé en la calle, literal. Yo lo que le decía a Dios era, yo lo que quiero es morirme. No, y está el factor que muchas veces cuando uno enfrenta fracasos a ese nivel, sencillamente no es que todo se cae, es que tú mismo lo tumbas. Porque También. no tienes la capacidad de ver más allá. Claro. Es porque tu vida emocional es sacudida y junto con ella la espiritual y la física. Entonces, de eso se trata. Y fue tan terrible que solamente la mano de Dios me sostuvo y me sacó de ese hoyo, de ese lugar oscuro donde yo no veía esperanza. Hoy día, cuando yo converso con personas que están sumergidas en el temor, digo, mira, es normal, tú estás en medio de la oscuridad, no puedes ver. No vas a visualizar esperanza, no vas a visualizar fe, no vas a ver que vas a salir de este proceso difícil. Entonces, nuestro trabajo hoy día, y por algo nosotros vivimos estos momentos difíciles de miedo y de terror, porque así como me pasó a mí, también le pasó a ella. Entonces, al haber atravesado este camino de temor,
de miedo, de ansiedad, de depresión, porque todo el miedo produce muchísimas cosas en la vida del ser humano, depresión, ansiedad, angustia, todas estas cosas es una sensación de que tú te vas a morir literalmente. O Es sea, horrible. hubo un momento en que de verdad tú pensaste en la muerte como una Sí, única y pensé salida. en suicidarme también. Yo pensé en suicidarme porque yo dije, ya no vale la pena seguir viviendo, porque si ya se derrumbó lo que para mí era lo más importante, que era mi familia, entonces ¿para qué yo seguir viviendo? En ese momento ya tú conocías de Dios, Sí, de su amor. sí, claro, sí. Y habiendo conocido a Dios, Tocaste fondo. toqué fondo. Porque, o sea, conocer a Dios no es que tu vida será color de rosas. Lo sé. Conocer a Dios y creer a Dios y creer en Dios, no significa que tú no vas a tener problemas, porque la misma Biblia nos enseña que aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y el no ser de este mundo lo que se refiere es que nosotros dependemos de un Dios sobrenatural. Pero estar en este mundo significa que yo voy a padecer, que voy a sufrir, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el alquiler, que tengo que pagar el colegio de los niños, que se me va a enfermar mi familia, o sea, que van a suceder muchas cosas. Y hay algo muy importante que yo quiero decir, Ingrid, y es que a Dios uno no termina de conocerlo. En cada situación difícil, en cada prueba, tú vas a conocer al Dios real Ujú. que provee, que levanta, que sana. En este caso, él dice, y yo, al igual que yo, conocías a Dios, pero es que tú puedes conocer a un Dios que ha estado a tu lado mientras todo ha estado bien o con dificultades sencillas, pero cuando tú te ves ante un fracaso, tú dices, no, este Dios que yo conozco no me da para esto. Por eso yo enseño mucho que la fe con la que venciste ayer no será la misma que necesitarás para vencer mañana. Hay un entrenamiento en fe que te lo da la prueba. Incluso la palabra de Dios dice, gócense cuando ustedes estén en medio de prueba, porque la prueba de su fe les va a producir la confianza y la paciencia para que nada les haga falta. La pregunta sería, ¿por qué Dios permite que pasemos este tipo de situaciones? Esta sería la pregunta. ¿Por qué Dios lo permite? Porque tiene que trabajar en mí. Lo que mi esposa dice. Yo tengo una fe hoy que para las pruebas de mañana, la fe de hoy no me funciona. Porque la fe que tengo hoy me funcionó para las pruebas de ayer. Entonces yo tengo que fortalecer mi fe. Y aquí es donde yo hablo de las fortalezas del miedo. Cuéntame. El miedo es una fortaleza, porque el miedo simplemente te prepara para lo que viene. El miedo simplemente te entrena para la próxima prueba, prueba que no se supera, prueba que se repite. Wow. Y la vida son pruebas. Si tú no superas la prueba de hoy, si no sales del hueco, de ese hoyo donde estás Se te metido, repite la enseñanza. vuelves a repetir Entonces esa lo que prueba. realmente está siendo formado en ti a través de Dios es tu carácter. Porque como bien decimos, el talento te abre puertas, pero el carácter la mantiene abiertas. Wow. Cuando todo va bien, tú estás avanzando, pero en el momento que es sacudido y que tienes que enfrentarte a la perseverancia, a ser decidido, tenaz, a ir a nadar contracorriente, entonces allí es donde tu carácter es fortalecido y tú te conviertes invencible de la mano de Dios. Sí, porque tiene que ver más con uno que con la situación. O sea, Dios quiere transformarte, Dios quiere. Yo le digo a las personas, mira, preocúpate cuando en tu vida no pase nada. Él nos conoce y la palabra de Dios dice que Él no nos da carga mayor que la que nosotros podemos llevar. Es una promesa. Dice, no les pondré carga que ustedes no puedan llevar, porque Dios no nos quiere destruir, nos quiere fortalecer. Basándome en lo que tú acabas de decir, quiero volver contigo, Carlos, y tu propio testimonio. Cuando estabas en el suelo, cuando estabas deprimido, cuando pensaste literalmente en suicidarte, Sí. que es ese extremo a donde vi llegar gente que quiero, y Sí. en ese momento, siendo tú un hombre de fe, ¿cómo hiciste para salir de ahí? ¿Cómo apelaste a la fe honestamente? Cuando ya pensabas que ya no querías más nada, que te querías ir. Sí. ¿Cómo lo hiciste tú? Mira, cuando me dices honestamente, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque no puedo decir mentiras. Yo soy pastor, yo no puedo mentir. Y fue la mano de Dios de una manera sobrenatural. Yo recuerdo que estaba en una cafetería, en un mall en mi país, con las 2 maletas, una taza de café y una cajetilla de cigarros que hace 10 años, en ese entonces, había dejado de fumar. Y yo dije, voy a volver a fumar de nuevo y me voy a porque yo sentía que lo que yo había hecho había sido en vano, que mi vida, habiéndola entregado a Dios, había sido en vano.
Y en ese momento entonces, Eso es lo que quiero en ese saber. momento entonces me encontré con una persona que iba pasando en ese momento, qué casualidad, iba pasando en ese momento, tenía tiempo que no la veía y esta persona me dice que si puedo tomarme un café con él. Y yo me tomo un café con este amigo, un amigo viejo de hace mucho tiempo, y resulta que yo no tenía dónde dormir esa noche. Pues yo estaba en la calle, no tenía dónde dormir. Y este hombre me dijo, mira, yo tengo mi casa, ahí está mi mamá y yo no tengo ningún problema, ven y te pasa los días que tú necesites en mi casa. Este hombre cristiano, que en ese momento se encontró conmigo, duramos hasta las 4 de la mañana ese día conversando. Y esta persona me hizo entrar en razón de lo que yo estaba viviendo, simplemente era el comienzo de algo nuevo que venía para mi vida. Si yo hubiera visto, Ingrid, en ese momento a mi esposa actual, si yo hubiera visto en ese momento todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en este tiempo de mi vida, yo no hubiera llorado. Yo no me hubiera tirado al piso, no hubiera pensado jamás en suicidarme. Si yo hubiera visto todo lo que Dios tenía para mí en un futuro. Entonces, simplemente la prueba lo que hace es prepararte para lo nuevo que Dios te va a entregar. La prueba lo único que va a producir es fortaleza, el miedo, el terror, la angustia. Cuando sales de eso, porque no es que no sientas miedo, es que te quedes ahí viviendo. No, y mira lo interesante, que en tu momento más oscuro es donde Dios, a través de una persona, te visita para darte la mano. Dios nunca nos deja solos. Nunca. O sea que a veces puede ser a través de una persona que llegue el mensaje que Él te quiere dar. Completamente. ¿Eso fue lo que pasó contigo ese día? Eso fue lo que pasó conmigo ese día. Dios envió a ese hombre que yo tenía tiempo que no veía, que jamás pensé que iba a llegar en ese preciso momento donde no tenía dónde dormir o dónde pasar la noche. Y resulta que yo pasé una semana en su casa y en esa semana pues yo pude tener mente para volver a pensar y repensar los pasos que iba a dar a continuación. Wow, qué poderoso testimonio. Gracias, Carlos. Gracias a Carlos, te vamos a dejar partir, pero me voy a quedar con tu bella esposa, porque ahora tenemos un encuentro de más testimonios de cómo vencer la fe entre mujeres. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, pero Nina se queda con nosotros con unos testimonios que han salido de su comunidad que son muy poderosos, de que de verdad sí podemos vencer el miedo. Gracias. Gracias. Alcanzar en ti perfecta comunión. Quiero encontrar. Llegaron a tu vida otros diagnósticos de tu mismo hijo Sí. que te volvieron a mover el piso. Sin la fe, yo no sé qué hubiese sido de mi vida. Está solo en Cristo. Tengo su gracia.